3, 2, 1, al aire. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del Aire KPMG. Mi nombre es Isabel Martínez y como siempre nos acompaña Natalia Vargas. Hola, Nata. Hola Isa, y también saludo a todos los que nos escuchan en Al Aire KPMG. Hoy hablaremos de Green Recovery o recuperación verde. Para los que nunca han escuchado este concepto, hace referencia a cómo la recuperación económica y de las empresas debe estar alineada a los objetivos sostenibles para que tengan un mayor impacto en la sociedad, en el planeta y pues para las mismas empresas. De acuerdo, Nata. Por eso hoy traemos unos invitados expertos en el tema. Ellos son Eduardo Ataortúa, director para América Latina del PRI o Principios de Inversión Responsable. Hola, Eduardo. Hola, muchas gracias por la invitación. Muy contento de compartir sobre este tema que definitivamente es clave frente a lo que se viene en los próximos meses y años. Así que muchas gracias por la invitación. Y Juanita López, quien ya nos acompañó en anteriores episodios. Ella es directora de Cambio Climático y Sostenibilidad para KPMG en Colombia. Hola, Juanita. Hola, ¿cómo están? Juanita, ya pues dimos la introducción, pero quisiera que fueras un poco más explícita y habláramos de este tema de recuperación verde y reforzarlo mucho con la experiencia que tú has tenido en consultoría en estos temas con KPMG. Claro que sí, mil gracias, muy contenta de estar aquí. Gracias Eduardo por acompañarnos en nuestro podcast. Este es el segundo de una serie que estamos haciendo muy particularmente también en el tema en el área de cambio climático y sostenibilidad. Y nos interesa mucho conversar sobre este reto que nos pone la pandemia en la que estamos y sobre todo en esta fase ya de esta nueva realidad de cara a los compromisos que tenemos como sociedad en materia de desarrollo sostenible y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y en este contexto pues oímos hablar mucho ahora de recuperación verde desde que lo ha ido acotando, lo hemos visto, distintas organizaciones lo han acotado como Kristalina Georgieva del Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea. El sector financiero estaba muy activo con incentivar a que los paquetes de ayuda pública y también los programas como las empresas aborden la recuperación, obviamente con los retos que esto lleva, no dejen atrás objetivos que nos hemos planteado, y además ya hay estudios que muestran que existe un fuerte potencial de alinear la economía con objetivos ambientales de recuperación que tienen que ver con cómo a través de los paquetes de recuperación podemos promover la infraestructura limpia, la eficiencia energética en edificaciones o el agro, solo por mencionar algunos ejemplos. Entonces, creo que es clave en este contexto esta conversación, y gracias Eduardo por aceptar nuestra invitación, que nos cuentes tú desde la perspectiva de PRI, sobre todo porque el PRI es los Principles of Responsible Investment o los principios de inversión responsable. ¿Cómo ha reaccionado a esto el mercado de capitales? ¿Cómo están viendo los retos que trae la recuperación verde? ¿Y qué tan, digamos, verde ha sido su respuesta en este momento de cara a los retos que plantea la inversión responsable? Juanita, no, muchísimas gracias. Reitero qué bueno poder estar con ustedes hoy y hablar de este tema que es fundamental. Y les cuento un poco cómo han reaccionado los mercados de capitales. Pues definitivamente hoy, frente a esta coyuntura que estamos viviendo, queda una gran reflexión y todo parece indicar que, a pesar de lo complejo de la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, pareciera que los mercados de capitales y muchos grandes inversionistas institucionales se están dando cuenta que precisamente esas empresas que se preocupan por gestionar de forma adecuada y estratégica sus impactos ambientales, sociales, y que buscan tener una buena administración de su organización a través de prácticas de gobierno corporativo, los estudios que se han hecho en los últimos meses están demostrando que ese tipo de empresas están navegando mucho mejor los mercados volátiles que estamos experimentando hoy en día que aquellas empresas que no le ponen la atención a este tipo de variables. Así que la verdad es que eso abre un montón de preguntas y genera muchísimas reflexiones sobre entonces cómo el inversionista en los próximos años debe tomar decisiones de inversión. La gran pregunta que nos estamos haciendo entonces es: debemos buscar la manera de promover para que más capital vaya a esas empresas que efectivamente están promoviendo
desde su modelo de negocio el desarrollo sostenible y cómo hacemos para que las empresas que no lo están haciendo, que no le ponen tanta atención a este tipo de enfoques, también se preocupen más por avanzar en esta senda del desarrollo sostenible. Entonces creo que uno no puede decir que la pandemia es positiva, porque obviamente no lo es mucho más lo malo que lo bueno, pero al menos en este tema del mercado de capitales y del desarrollo sostenible en el contexto de los inversionistas, pareciera que la pandemia ha sido el punto que hacía falta para que muchísimos inversionistas a nivel mundial y a nivel regional se den cuenta que el análisis de factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo en los procesos de inversión son fundamentales. Eduardo, entonces, ¿cómo responden las empresas a las exigencias de los inversionistas y cuáles son sus retos en el contexto de recuperación en el que estamos? Sí, mira, definitivamente los retos son muchos, de todo tipo. Yo coincido con el mensaje de Juanita frente a entender los momentos en los que las empresas se encuentran. Corto plazo estamos en modo sobrevivir, modo navegar lo que es una pandemia de las dimensiones de lo que hoy el COVID-19 ha significado a nivel económico y social. Pero también tenemos que pensar en cómo las empresas se van a replantear y van a salir, ojalá, pues más fortalecidas de toda esta experiencia compleja que se ha venido experimentando. Y en ese sentido, los inversionistas, creo que toda esta situación del COVID-19 los va a hacer pensar mucho en un concepto que viene tomando mucha fuerza, y es la correcta administración de riesgos existenciales. Eso suena como muy filosófico, pero les explico de qué se trata. Y es que nos estamos dando cuenta con este tema del COVID-19, con la pandemia del COVID-19, que efectivamente nuestra sociedad y nuestra economía está altamente expuesta a lo que se conoce como riesgos de baja probabilidad, pero de alto impacto. Entonces, como seres humanos y como organizaciones, somos muy malos para actuar de forma, digamos, en el momento oportuno frente a ese tipo de riesgos, que uno sabe que pueden ser muy graves, pero que la probabilidad de que sucedan en el corto plazo es bastante baja. Y en ese sentido aparecen riesgos existenciales para nuestro sistema, como son los riesgos ambientales, el cambio climático, que es quizá el más claro ejemplo de lo que es un riesgo existencial para el sistema. Y yo creo que ahí los inversionistas definitivamente se están haciendo la pregunta de cómo nos vamos a preparar para enfrentar esos potenciales riesgos sistémicos o existenciales que la pandemia nos demostraron que sí pueden ocurrir, que pueden ocurrir en nuestras vidas, y que definitivamente, porque eso sí está clarísimo, no estábamos preparados para enfrentarlo. Entonces yo creo que para las empresas es muy importante que tengan en cuenta que van a escuchar mucho más de sus inversionistas esas preguntas. ¿Cómo están manejando y cómo se están preparando para administrar riesgos, digamos que sistémicos y existenciales, que aparecían muy lejos dentro de las matrices de riesgo, porque la posibilidad de materializarse estaba más a la vuelta de 10, 15, 20 años, y muchas veces las empresas pues se les dificulta hacer esa planeación con ese periodo de tiempo. Entonces yo lo que me imagino para las empresas es eso, muchas más preguntas sobre administración de riesgos, y esos riesgos que estaban un poco dejados a un lado y que luego del COVID-19 hay que tenerlos muchísimo más presentes. Eduardo, a mí me parece muy importante lo que estás mencionando. Si bien el PRI está enfocado a inversionistas, ¿esto qué mensaje les deja a las pequeñas, medianas y grandes empresas? ¿Y de qué manera pueden incorporar y beneficiarse de los principios de inversión responsable? Pues mira, yo especialmente me estoy refiriendo a las empresas listadas, a las empresas pues que cotizan en bolsa de valores, las cuales obviamente pues tienen un flujo de inversión por parte de todo tipo de inversionistas institucionales muy importante. Y estos inversionistas institucionales, que la mayoría tienen horizontes de inversión de mediano y largo plazo, ya se estaban haciendo estas preguntas antes de la pandemia, y como les digo, estamos convencidos de que se van a hacer muchas más preguntas después de la pandemia. Entonces estamos hablando de empresas normalmente grandes,
que son las que están listadas en bolsa. Ahora, es también muy importante tener en cuenta que en el mercado privado pues también existen inversionistas, fondos de capital privado que invierten en empresas medianas y pequeñas, o fondos de venture capital que invierten en emprendimientos con alto potencial. Entonces, pues al final inversionistas hay para todo tipo de empresas, y lo que nos estamos imaginando es que aunque hoy en día esas conversaciones se generan posiblemente entre inversionistas institucionales y empresas listadas, esas conversaciones podrán migrar también a empresas pequeñas y medianas. Entonces, en ese sentido, pues hay que estar preparados, hay que entender muy bien cómo mi modelo de negocio se adapta a todos estos retos ambientales, sociales a los que hoy nos enfrentamos y nos vamos a enfrentar al futuro, porque es muy probable que si en mi estructura de organización tengo inversionistas institucionales o fondos de capital privado, estas preguntas se van a hacer y hay una expectativa de los inversionistas porque se gestionen estos factores de forma adecuada por parte de las empresas. Y esto le pone, por supuesto, un reto a las empresas. En la medida en que los inversionistas pues estén más atentos a estos temas, por supuesto, las empresas tienen que reaccionar. Nosotros te cuento un poco desde KPMG lo que pues hemos diseñado entendiendo el proceso de la pandemia, de cómo se está comportando la crisis, una hoja de ruta, entendiendo además que las compañías pues están pasando por momentos muy difíciles, inicialmente de contención, luego de entender cómo reaccionar frente a esto, cómo reacondicionar sus capacidades en general. Y hemos visto que hay una necesidad muy grande de que en ese análisis de los escenarios, digamos, de recuperación, pues se evalúen temas, por ejemplo, de impactos sociales ambientales. Nosotros estamos trabajando en lo que se llama regreso al equilibrio sostenible. ¿Cómo hacemos que ese regreso al equilibrio sostenible en empresas ya maduras, digamos, en estos temas o que han avanzado, no dejen atrás objetivos y antes incorporen los objetivos que tienen en materia social y ambiental en la recuperación? Y esto pasa desde temas relacionados con el teletrabajo, está relacionado con las cadenas sostenibles o con con una visión de cadena de valor sostenible que permite entender dónde están esas fragilidades de la cadena de valor, pero eventualmente también potenciar algunos aspectos que ayuden un poco. Lo que hemos visto es que pues aquí hay que salir de la mano todos. Temas que tienen que ver también con la economía circular o cómo a través de la circularidad logramos eficiencias, que tienen que ver con la misma estrategia climática. Entonces digamos que esto en las maduras, y en las no tan maduras un poco el llamado es cómo en la recuperación incluimos algunas variables que nos permitan empezar a avanzar en ese proceso de no solamente de recuperación, digamos, financiera, sino también de avanzar a una visión más estratégica para entender estos riesgos sociales, ambientales y también las oportunidades que trae, por ejemplo, en materia de desarrollo sostenible o de reducción reducción de emisiones en el campo de cambio climático, de adaptación, las oportunidades no solo en negocios, sino también en reducción de costos futuros. Entonces, pues te cuento esto porque creo que hay un link bien importante, una vinculación muy importante entre ese deseo del inversionista y cómo responden las compañías a ese mercado. Y esto pues no solamente obviamente va a las empresas, digamos, públicas o que tienen inversionistas o que participan en el mercado de capitales, sino también para otras empresas. Y ahí tenemos pues retos importantes. Este tema es realmente interesante y sobre todo importante. A través de este podcast queremos dar una ventana a nuestros oyentes para que entendamos los riesgos, no solo sociales, sino ambientales a los que las empresas se enfrentan, y también ver las oportunidades en materia de desarrollo sostenible y en reducción de emisiones, teniendo en cuenta que esto aplica para todo tipo de empresas. De acuerdo, Nata. Eso ha sido todo en esta emisión del Aire KPMG. Agradecemos a nuestros invitados por estar con nosotros y a nuestros oyentes. Recuerden que a través de nuestra página web y redes sociales pueden consultar este y otros podcasts que hemos realizado durante este tiempo. Además, pueden consultar toda la información coyuntural actualizada de las tendencias que pueden importarle a las empresas. No siendo más, nos vemos en una próxima edición del Aire KPMG. Corte.